Creo que estamos la mayoría, ¿verdad? Ahora sí, ¿cómo van, chicos? Todo súper. Em, a ver, tengo la tablet, así está. Vamos a ver. Venir la tablet de una vez mientras estaba uniendo el grupo. Ujú. Y permisos. Ahora sí. Sorry ahí que tuve que cambiar las cosas del link y eso. La historia corta es la plataforma donde se setean las reuniones. Tiene como una programación periódica y vence. No sé, tienen como, no sé si con 20 reuniones o 30 reuniones o algo así. Entonces, ya me habían pasado el total de las reuniones que tenía agendadas. O sea, no me dejaba poner más de la semana pasada, digamos. Entonces ya para esta semana no teníamos y el link funcionando. Entonces tengo que enviar uno nuevo y ese es el que vamos a estar usando para las próximas clases. Me parece que lo puse para martes y jueves, porque posiblemente tengamos más clases virtuales martes para cerrar el semestre. Pero si no, les aviso y hacemos otro link igual para los martes. ¿Está bien? Eso fue lo que pasó. Y a ver, es jueves. Jueves de hablar de noticias. ¿Quién trae noticias? ¿Quién trae algo interesante que se haya encontrado, chicos? ¿Qué hemos visto por ahí? Mm, sí. Por ejemplo, vi que se lanzó un nuevo modelo de DeepSeek. Recuerden que hace unos días se había lanzado el R1 y fue toda una revolución. Creo que fue como iniciando semestre, no recuerdo cuándo fue. Que era igual un modelo open source de China que estaba dando buenos resultados. Me parece que tiraron una actualización de un modelo hace unos días. Bueno, hace unos días, no, hace unas horas. Am, pero no encuentro la noticia por ahí. A ver, yo creo que es esta. Vamos a compartir. Hay un Lincoln Paper. 22 de... No, ese no es. Pero, por ejemplo, acá en noticias aparece por ahí. Upgrade R1 AI Model. Pero lo que quería ver era el paper. ¿Será este? Today we proud to announce the release of DeepSeek 3.1, nuestro más avanzado modelo de inteligencia artificial hasta la fecha. Hay una gráfica, a ver, DeepSeek 3.1, no sé si tiraron un paper o no. New paper is coming, technical report. No, ese es el V3. Bueno, sí, tiraron una actualización y igual, modelos sí que están muy cerca de los modelos privados que tenemos hoy en día. Em,
Está muy bien que avancemos en ese camino open source y que podamos tratar de obtener mejores modelos cada vez más a disposición que sean libres. Eso siempre viene bien y creo que las empresas que han apostado por eso al final terminan contribuyendo en que los avances sean más rápidos, ¿verdad? Y a una empresa que quizás le cueste la parte de research, los avances cerrados que están en diversas empresas, al final el conocimiento lo tienen ellos, ¿verdad? Y no pueden hacerle competencia a esos otros. Pero cuando salen estos modelos open source, ahí sí que otras empresas pueden avanzar y avanzan mucho más rápido. Al final, todo es en pro del usuario y eso es lo que está bien para nosotros, tener estos modelos. Em, en todo lado hay agentes ahora, de inteligencias artificiales con agentes. Qué bonito. Chicos, ¿hay algo más que hayan escuchado, que hayan visto en estos días? Si no, comenzamos la clase. Ah, por cierto, tenemos apuntadores. Sí teníamos, ¿no? Recuerdo que estaba Sí, profe. Mariana. Sí, profe. Sí, Yo. profe. Ok, tengo a Mariana. ¿Quién más estaba? Diana. Sí, profe. Tengo dos. ¿Y el tercero quién es? Yo, profe. Ah, ok, súper. Sí, ahí están los tres. ¿Quiénes más faltan de apuntar? Ahí sí pueden levantar como la mano para tenerlos ahí en cuenta cuántos quedan. Se los agradezco. Solo uno. Solo uno falta por apuntar. ¿Y todos los demás apuntar? Ahí tengo dos. Ah, bueno, genial. Ok, súper. Quedamos entonces para la clase del otro martes. De acuerdo. En la clase de hoy vamos a continuar entonces con unsupervised learning que estábamos viendo. Estoy acá. Segundo para mover esto. Hasta acá. Em, a ver, se guardaron Eh, las notas que yo, estábamos te- yo haciendo. tenía ahí una noticia de un paper Ah, vacilón que salió, que se ujú. llama Harnessing the Universal Geometry of Embeddings, que básicamente habla como que los espacios latentes de los LLMs, creo, son como similares, pero desde diferente perspectiva. Es un paper que salió hace 10 días. No sé si lo has escuchado. Y no lo he escuchado realmente. ¿Quieres compartirlo con Sí, el le voy a grupo? mandar el link acá en el Entonces, si chat. quieres mandarlo ahí en el grupo de Telegram. Ah, bueno, listo. A ver, ¿qué hay aquí? Harnessing the Universal Geometry of Embeddings. Ah, dice que traduce embeddings de un vector de un espacio a otro. Ujú. Sin pair data, encoders o predefinidos. Conjunto de datos de matches. Un supervised approach nos calza muy bien con el tema. Transforma cualquier embedding a un embedding universal, una representación universal. Wow. A ver, suena muy interesante. Bastante bien. Eh, habrá que, habrá que sentarse a leerlo.
Súper. Voy a compartirlo ahí en el grupo de Telegram para que también lo tengan por ahí. Se les quede. Se los dejo por aquí. Muchas gracias, Todd. Con gusto ahí. Me cuenta cuando le eche un ojo. Dale, dale. Si lo llego a ver en estos días. Yo creo que antes de cerrar el semestre no creo que le he hecho un vistazo porque estoy como muy apretadillo con respecto a lo que queda pendiente. Digamos, tengo pendiente de revisar el proyecto, generar el proyecto 3 y generar la tarea. Entonces, tal vez después de semana 16 posiblemente sí le eche un vistazo. Muchas gracias. Ok. Em, Estábamos viendo el unsupervised learning, ¿verdad? Um, lo que decíamos es que en la parte de supervised nosotros lo que tenemos son pares de coordenadas X, Y, donde nosotros tenemos la etiqueta o el ground truth que nos sirve a nosotros para aprender la tarea específica, ¿verdad? Y es la que básicamente nos supervisa que el aprendizaje que nosotros tenemos sea correcto. En el caso de el unsupervised, ese enfoque pues cambia, ¿verdad? Porque ya esa etiqueta ya no existe. Y ahora solamente tenemos nuestro set de datos y a partir de ese set de datos tenemos que tratar de hallar patrones en esos datos que nos sean útiles. Entonces solamente tenemos un vector de características en el cual nosotros vamos a tratar de hallar patrones por ahí. Ya no hay esa etiqueta que nos dice qué está bien o qué está mal, sino que bajo algún criterio nosotros tenemos que tratar de decir, bueno, estos son los que se parecen más, y estos son los que se parecen más a estos otros, y esta es la agrupación que yo hice. ¿Okay? Básicamente, por ahí anda el unsupervised learning. Opa, ¿qué pasó? What? Un momento. Ese es el rol, el OneDrive de un solo. Mm, un segundo. Ok. Mm, ok, eso era lo que estábamos hablando, ¿verdad? Em, acá es el ejemplo de supervise, esto es de lo de unsupervised, que ya no tenemos supervisión, ¿verdad? Y ahora tenemos que tratar de encontrar o hallar esos patrones que antes los aprendíamos de los datos y teníamos una función de pérdida que nos corregía y utilizábamos descenso de gradiente para ajustar toda nuestra red, etcétera. Y ahora eso no lo tenemos, y entonces tenemos que hallar otras cosas. Estábamos hablando de ejemplos que tenemos por ahí. Tenemos el autoencoder para reducción de dimensionalidad, detección de outliers con algoritmos de clustering, como puede ser DBSCAN, donde el DBSCAN se hace un clúster y se ignoran aquellos que son muy lejanos al clúster o tienen características que hacen que no pertenezcan ahí, ¿verdad? Como estos de acá. Entonces, de esa forma nosotros podemos hacer una detección de anomalías, como muy similar al ejemplo que marcamos en autoencoder, ¿verdad? Aquel de fraude bancario, muy similar a ese. Pero ahora siguiendo otra característica, ya no un enfoque supervisado, sino un enfoque unsupervised. Por aquí entraba la parte de las transformaciones de reducción de dimensionalidad, como era TSNI. Al final es un algoritmo muy similar a PCA, en el cual pasamos de una dimensión n a una dimensión k, ¿okay? Donde generalmente hacemos reducción de dimensionalidad para tratar de visualizarlos. Y en este caso, esas visualizaciones o esos resultados de las proyecciones de la transformación del espacio se hacen muy bien, ¿verdad? Quedan
grupos o aquellos vectores embeddings quedan muy cercanos a ellos. La otra tarea es la parte de clustering, que era básicamente agrupar los datos de acuerdo al grado de similitud que ellos tengan. Em, con esto, pues es muy fácil, es tratar de hallar aquellos patrones que pertenecen a una clase o tratar de etiquetarlos a que pertenecen a esa clase siguiendo algún criterio. Y ese criterio generalmente para nosotros es una métrica de distancia. Es decir, tomamos aquellos puntos que estén más cerca para darles la etiqueta A o la etiqueta B o la etiqueta C. ¿Ok? Eso es básicamente lo que queremos hacer, es tratar de agruparlos. Y veíamos que teníamos un montón de definiciones, aparte de un montón de algoritmos, que es la imagen que estamos viendo por acá. Al final, distintos algoritmos me dan diferentes resultados y se utilizan para un grupo de datos o una forma de datos específica. Por ejemplo, los que son basados en k-means, que son basados en distancia, siempre van a tener como formas muy circulares, ¿ok? Los grupos. Entonces van a ver que, por ejemplo, aquí vamos a ponerlo así más ampliado. Ay, Dios. Estos de aquí tienen un centroide y son circulares. ¿Ok? Em, Figuras convexas les cuesta muchísimo procesarlas. Por ejemplo, estas de acá. Ven que estos de aquí dan muy buenos resultados, pero con K-means no sucede así, porque al final solo puede capturar movimientos más esféricos o circulares, ¿ok? Entonces, depende mucho de la forma que tengan sus datos. Ustedes deberán investigar o tratar de utilizar algún otro algoritmo que se ajuste mejor a ellos. Lo que les decía es que, por lo general, no se necesita avanzar más de estos algoritmos que están por acá. Iniciando con K-means ya nos dan buenos resultados y se hacen unas muy buenas agrupaciones. Entonces, por lo general, nos basta con eso, ¿ok? Pero si no, ya saben que hay otros algoritmos por acá, DBSCAN y Birch, que se utilizan mucho para grandes volúmenes de datos. El Gaussian Mixture, que lo vimos para la parte de probabilidades. Entonces, por ahí tenemos diferentes sabores, ¿verdad? Al final, lo que definíamos de clustering es un procedimiento para nosotros poder identificar grupos de datos basados en la similitud de los features. ¿Qué tan similares son los features? Vamos a clasificarlos con una etiqueta. ¿Esa etiqueta qué significa? No lo sabemos. Realmente solo estamos diciendo pertenece al grupo A, al grupo B o al grupo C. Pero ¿qué es el grupo A? No sabemos. ¿O qué es el grupo C? No lo tenemos claro. ¿Ok? De ahí sigue un proceso un poquito más allá, que es la explicación de lo que es ese grupo. Esa explicación, por ejemplo, si tomamos el caso de K-means, nos puede dar el centroide, que es el promedio. Entonces, en un promedio del grupo me representa estas características que yo tengo, ¿ok? O representa otros valores de las otras características. Entonces, eso le da como una pequeña explicación al por qué están organizados en un grupo y no están en otro. Al final lo voy a dividir en n grupos. Esos n grupos yo los tomo o los decido de acuerdo al k que yo voy a seleccionar, ¿verdad? Bueno, el k o el n que yo seleccione. Hay formas de saber cuántos Ks existen, hay investigaciones en relación a eso. Hay una técnica que la vemos más adelante que es como el Elbow Method, que básicamente hace una estadística y tiene una forma así, que donde se encuentra este codito que está por aquí. Ese debería ser el K ideal para la cantidad de datos que yo tengo. Pero son investigaciones o heurísticas que hay por ahí que pueden tratar de identificar. Hay otros algoritmos de clustering que incluso tratan de hallar esos Ks solitos, sin tener que sean definidos por el usuario que está implementando el algoritmo. Pero son investigaciones ya un poquito más robustas, más formales y no tan populares o que se vean como en el proceso de la academia. Okay. Las definiciones que teníamos eran varias.
la más básica es encontrar grupos de datos. Ahora, esos grupos de datos que sigan alguna lógica o algún sentido. Ese sentido sería que sean los más homogéneos posibles, que se parezcan lo más posible los features que yo estoy tratando de agrupar. Que esos features de grupos de datos sean los que son los más similares, estén lo más cerca posible, y la otra definición o la última que teníamos es que a pesar de que estén lo más cerca posible, que los features diferentes estén lo más lejos. ¿Ok? Entonces, aquellas clases que yo voy a tratar de separar son aquellas que se parecen menos, ¿verdad? Y los elementos que yo coloco en cada clase son aquellos que son los más similares. Bueno, eso era como una nota, ¿verdad? Que teníamos por ahí de que la alta dimensionalidad puede no tener sentido en el momento que nosotros hacemos los clusters. Se ve muy bien cuando nosotros lo tenemos en 2 dimensiones, 3 dimensiones también, pero ya y no sé, en 50 dimensiones el resultado de un algoritmo de clustering para nosotros quizás si no tenga tanto sentido, pero matemáticamente está respaldado por el algoritmo que nosotros lo vamos a ver, ¿verdad? Sin embargo, quizás las relaciones que existan no tengan ningún sentido para nosotros y haya que hacer algún preprocesamiento como una reducción de dimensionalidad, pasar a 2 dimensiones o pasar a 3 dimensiones nuestros datos, o como veíamos con TSNI, ¿verdad? Que al final TSNI es, bueno, la imagen que veíamos hace un rato eran los embeddings de MNIS transformados y eh, puestos en una dimensión de 2D para poder observarlos mejor y que tenían muy buen sentido. ¿Okay? Aquí veíamos cosas como, bueno, técnicas, ¿verdad? Que lo que tenemos es similaridad o distancia. Al final, ¿qué tan similar es un objeto de otro? Lo vamos a diagnosticar de acuerdo a la distancia que existe entre ellos. ¿Ok? Si yo tuviera, no sé, un mapa como este, donde estos son, no sé, eh, la altura y la edad, pues yo espero que los valores que estén por acá sean los más cercanos, ¿verdad? Al final son los que tienen una mayor edad, elementos que tienen una mayor edad y elementos que tienen una mayor altura. ¿Ok? Entonces, esa distancia que existe entre ellos va a ser mucho más corta si, por ejemplo, colocamos una persona que sea menor de edad o que tenga una edad muy cortita y que tenga una altura muy bajita, por decir un ejemplo, ¿verdad? Entonces, es eso. Estos elementos que están acá, pues tienen una mayor distancia de acuerdo a los features que representan, y aquellos que estén más cercanos, pues son los que vamos a tratar de formarlos en un clúster basado en su similitud, que es nada más y nada menos que la distancia entre ellos. Esa es la distancia entre los vectores. ¿Ok? Elementos categóricos, no utilizarlos en clúster, ¿verdad? Ya el ejemplo que les ponía es la parte de las frutas, ¿verdad? Qué tan lejos está una papaya de una manzana o de una banana? Realmente no es posible, ¿verdad? Yo no podría dimensionar qué tan lejos está una fruta de otra. Entonces, para que lo tengan en cuenta, que en los datos categóricos es mejor descartarlos de esto. Veíamos ciertas distancias que podemos utilizar. Estas para espacios esféricos, distancias euclidianas que ya vimos, distancias de coseno que también, Manhattan. Mencionamos por ahí las distancias con respecto a una distribución, ¿verdad? Que estaban más abajo. Eso por ahí. Lo otro es, bueno, también que se basan en centralidad de los clústeres, ¿verdad? Algunos están basados en puntos centrales como K-means, que utiliza centroides. Lo que me hace el centroide es básicamente ser como el líder del grupo o el representante del grupo que yo estoy agrupando. De acuerdo, entonces es como el que me caracteriza qué es lo que yo estoy agrupando, básicamente utilizando, pues, en el caso de K-means, el promedio. ¿Ok? Em,
esto de aquí por acá. Lo otro que teníamos era la minimización de una función objetivo, ¿verdad? Si lo ven, en el caso de gaming, como yo estoy tratando de hacer que esas distancias entre los centroides y los datos sean las mínimas posibles, esa es mi función objetivo que yo estoy tratando de optimizar o tratando de obtener el menor valor, ¿verdad? Entonces, básicamente lo que hace es que la suma de los cuadrados entre los puntos y el centroide sea la mínima posible, ¿de acuerdo? Hay algoritmos que se avanzan en densidad o maximizar la densidad. Luego teníamos por acá, eh, les mencionaba que, bueno, que existe mucha literatura en relación a toda la parte de investigación de técnicas de clustering o agrupación de datos. Hay un montón referente a reviews, a revisiones sistemáticas, estudios comparativos de algoritmos. Hay algunos que te dicen cuáles son las formas que tienen los datos que pueden capturarlo, etcétera. Métricas de distancia, hay mucho en relación a esto, ¿verdad? Esta era la Mahalanobis que veíamos en la clase anterior, ¿verdad? Para tratar de medir cuánto pertenece un dato a una distancia, a una distribución. Veíamos diferentes tipos de clustering. Teníamos aquellos que eran jerárquicos, que trataban de, bueno, hacer una jerarquía o un dendrograma de los datos y tratar de separar los datos utilizando el clúster, ¿verdad? Cada muestra se asignaba a un separador de clúster y se empezaban a agrupar en pares de clúster donde el criterio es el más pequeñito. Y ahí teníamos el ejemplo por acá, donde tomábamos nosotros, este era un caso top-down, ¿verdad? Donde tenemos todo el dataset entero y lo tratamos de hacer de esas pequeñas divisiones. Entonces tenemos un grupo por acá y otro grupo por acá. Y ese mismo concepto lo empezamos a aplicar en todos los demás hasta obtener grupos que ya no son divisibles, como por acá. Hay análisis de clustering divisible, que es hacia abajo, partiendo del hecho de que todo forma un solo clúster y empezando a hacer pequeños clústeres de ahí, o aglomerativo, donde cada dato de nuestro dataset pertenece a un clúster y empezamos a aglomerarlo de acuerdo a las similitudes que se encuentran en los datos. ¿Ok? Entonces sería un enfoque como de abajo hacia arriba. ¿Ok? Hay sabores de clúster determinísticos en los cuales me dice si pertenece o no a una clase y otros que son más probabilísticos, como el caso de Gaussian Mixture, que me va a decir si un elemento o cuánto es la probabilidad de pertenecer a una clase o a n clases, ¿verdad? Entonces ya aquí estamos hablando ya de probabilidades de pertenecer a ciertas clases que puede seguir un enfoque bastante diferente. No sé hasta dónde llegamos, yo creo que llegamos hasta aquí, ¿verdad? Y vimos como muy rápidamente la imagen de Keynes. Em, ok, el algoritmo de Keynes es muy famoso. Nos sirve para hacer estas agrupaciones que venimos hablando. Y la idea es asignarle a todas las clases, a todos los elementos, una clase. En este algoritmo, a diferencia del que vimos hace un rato, del DBSCAN, no quedan elementos del dataset sin representar o sin pertenecer a una clase, sino que todos van a pertenecer a una clase. Eso, pues, va a traer pros y contras. Uno de estos contras es que eh, es un poquito sensible a los outliers. Si yo tengo datos por acá, pues este grupo de datos aquí y un outlier por acá, y evidentemente me va a mover el centroide a tratar de ajustar este dato. Entonces el centroide se va a mover como hacia acá. ¿Ok? Entonces puede que datos que estuvieran por aquí, que pareciera estar dentro del mismo clúster o debieran estar ahí, pues quedan por fuera porque toma en cuenta el outlier que está por ahí.
Entonces, son como pequeñas cositas que tenemos con este algoritmo y donde aquí hay que, bueno, tratar de encontrar alguna solución utilizando, pues, algún otro que no sea sensible, o etc. Pero este es el algoritmo más clásico que tenemos para hacer cluster. Funcionan bastante bien y el algoritmo es súper sencillo, la verdad. Es un proceso iterativo de tratar de encontrar el mínimo local y ese mínimo local está representado con la distancia que existe entre los datos y el centroide. Entonces vamos a ver un poquito cuál es la idea. ¿Ok? Lo primero es mover o seleccionar primero cada centroide representativo de cada clúster, lo más cercano al centro para cada grupo. El centroide puede ser un punto aleatorio en el espacio o una muestra del dataset. Si yo tengo este dataset por acá, y aquí tengo datos, 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 por aquí. Todos estos son datos que están distribuidos en mi espacio. Yo voy a colocar ahí K centroides. ¿Cuántos centroides quiero? Yo los elijo como programador. Depende si yo hice un análisis exploratorio o no, puedo tratar de determinar los grupos. Si no, lo más común es hacer un K de 3 y hacer 3 grupitos y listo. En el método que les decía del Elbow Method, generalmente el K es como de 3, 4 a lo mucho, para que lo tengan como punto de referencia. Ahora, ¿quiénes pueden ser mis centroides? Yo, por ejemplo, puedo colocar centroides aleatorios. Nada más vengo, coloco mi centroide aquí, mi centroide aquí y mi centroide aquí. Eso es un método de inicialización de centroides. Pueden estar ahí, pueden haberse ubicado en algún otro lado, etc. Ese es uno de ellos, ¿ok? El otro es seleccionar a algún elemento del dataset como centroide. Yo puedo decir que este de aquí es un centroide, este de aquí es otro centroide y este de aquí es otro centroide. ¿De acuerdo? Entonces, lo primero es hacer esa selección del centroide. Puedo hacerlo de forma aleatoria, puedo seleccionar algún punto del conjunto de datos que yo tengo, alguno de la muestra. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que sigue luego? Lo que sigue es que para cada muestra yo voy a encontrar aquel centroide más cercano y voy a asignar a la muestra el clúster correspondiente. Para no volver a hacer el dibujo, voy a volver a subir. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, imaginemos que tenemos el rojo que hicimos una selección aleatoria. Y este rojo de acá me representa la clase 1, este me representa la clase 2 y este me representa la clase 3. Yo lo que voy a hacer es tomar la muestra, ¿verdad? Tomamos esta muestra, calculamos las distancias contra los centroides. Distancia contra este, distancia contra este, distancia contra este. Aquel que me dé la distancia más corta, yo voy a tomarlo como la etiqueta. ¿De acuerdo? Entonces, como en este caso es evidente que el más corto o el más cercano es el dato 1, a este elemento yo le voy a dar la etiqueta 1. Y así hago con todas las muestras que yo tenga en mis datos. Calculo todas, cada una de ellas. Esto viene a ser el 2, esto viene a ser el 3, etc. ¿Ok? ¿Cuál es el siguiente paso que hacemos después de tener asignado todas las muestras? El siguiente paso es reasignar o recalcular los centroides. Vamos a tomar el average que tenemos de todas las muestras que están clasificadas en ese clúster y vamos a volver a tener un nuevo centroide. ¿Okay? Entonces, yo a partir de acá tengo mis muestras etiquetadas, las calculo y asigno ahora un nuevo centroide, que va a ser este de acá. Y así hago con todos los demás centroides. Este otro centroide se va a mover un poquito por acá.
Y ese otro centroide se va a mover hacia acá. Porque es el promedio entre ellos. Ok. Ahora, el siguiente paso, ¿cuál es? Volver a repetir los otros dos. Vuelvo a calcular las distancias entre los datos y los centroides. Asigno de nuevo las etiquetas a cada uno de los datos y vuelvo a calcular los centroides. Y ese proceso lo hacemos de una forma iterativa hasta tener los grupos. ¿Ok? Entonces, de esa forma, tenemos algo como lo que veíamos en la clase anterior, ¿verdad? Vean que acá se toman elementos aleatorios del espacio, como los centroides que yo voy a utilizar. Tenemos uno morado, uno rojo, uno amarillo. Hago las asignaciones correspondientes utilizando las métricas de distancia y una vez que hago esas asignaciones, tomo el promedio y actualizo. Una vez que actualizo, vuelvo a hacer los cálculos, ¿verdad? Como actualicé todos. Vean que hay elementos que cambian durante el proceso, ¿verdad? Este que inicialmente, uy, este que inicialmente era amarillo, ahora se dan cuenta que es morado, ¿de acuerdo? Ese proceso iterativo se hace hasta ciertos criterios de decisión. El primero puede ser una cantidad de iteraciones máxima. No sé, ejecute el algoritmo hasta hacer 100 iteraciones y después de las 100 iteraciones ya detenga el proceso de clúster. ¿Qué otras más podrían utilizar? ¿Qué otro criterio podría haber? ¿De cuándo detenerme al momento de hacer el proceso de hallar etiquetas? ¿No se les ocurre alguna idea? Tal vez sacar el promedio de distancias entre los centroides y sus datos, o minimizar esa distancia. Sí, pero como criterio de parada, ¿qué escogerías? Porque realmente eso es lo que hacemos. La función que nosotros estamos optimizando es justamente esa, la distancia que existe entre los datos que están asignados a esa clase y el centroide. Ven que acá ya las distancias son más pequeñas, porque ya están bien aglomerados, digamos. Pero ¿cuál sería un criterio de parada? Ya hablamos del criterio de parada de máximas iteraciones. Yo, no sé, corro el algoritmo 100 veces y listo, ahí para. Pero siguiendo esa idea que mencionas, ¿cuál puede ser un criterio de parada? Cuando el centroide no cambia, correcto. En vez de yo hacer 100 iteraciones, yo guardo las posiciones en la iteración anterior del centroide y me doy cuenta que este centroide ya no se mueve más. En el momento en que todos los centroides dejen de moverse, yo ya no voy a obtener ninguna otra etiqueta, porque siempre voy a tener la misma asignación, siempre voy a tener el centroide ubicado a la misma distancia. Entonces, en ese punto, ya podría yo tener el algoritmo, porque siempre voy a tener los mismos resultados a pesar de que haga muchas más iteraciones. Siempre va a ser el mismo promedio. Entonces, como criterio de convergencia, ¿verdad? Es después de una iteración donde las muestras no cambiaron de clúster. Si todas las muestras mantienen la misma etiqueta, pues quiere decir que los clústeres no cambiaron. Otro criterio muy, digamos, derivados del anterior, que realmente reflejan lo mismo, pero como viéndolo desde el otro punto de vista, es cuando los centroides no cambiaron. Si los centroides no cambiaron, por ende, las etiquetas no cambiaron, ¿verdad? Entonces, es como el mismo criterio visto desde uno desde los datos hacia el clúster y otro desde los clústeres hacia los datos. ¿Okay? Entonces, si no cambian, pues ahí se detiene. Después de que la función objetivo no cambia, eso es que no cambien las distancias. Yo mantengo las mismas distancias o el mismo resultado de mi función objetivo fue igual. Y el otro es el número máximo de repeticiones, que fue el primero que les comenté. ¿De acuerdo? Consideraciones de K-means. Esa primera es importante, dice. En ejecuciones del algoritmo probablemente no den el mismo resultado.
¿Eso a qué se refiere? Puede ser que una etiqueta que esté por aquí en una iteración pertenezca a este clúster o en otra iteración pertenezca a este otro clúster. Depende de qué tan cerca están de la frontera de decisión y qué tan influenciado está por la selección del, del, del centroide inicial, ¿ok? Entonces, depende donde yo coloque estos centroides inicialmente, puede variar el resultado. Y recuerden que esto no es un algoritmo determinista, ¿verdad? No siempre va a tener el mismo resultado, entonces puede llegar a cambiar. Entonces, eso es una implicación que tenemos que tener en cuenta. Va a depender mucho de la escogencia del centroide. El K es un hiperparámetro que nosotros tenemos que controlar. Y lo que les decía es que hay investigaciones que se basan en tratar de definir cuál es el mejor K objetivo para ciertos grupos de datos. ¿Ok? Entonces está este metodillo por ahí que lo que único que nos dice es donde el error de la suma de cuadrados sea menor, ahí deberíamos hacer nosotros el número de clusters que tenemos que agrupar. En este caso sería como el 2 o el 4, por ahí. En este caso el 3, que son como muy evidentes. De ahí en adelante, quizás sí no. ¿De acuerdo? Ese es el algoritmo de K-means. Realmente muy sencillo, busca hacer agrupaciones basados en los centroides. Existe ese de K-means, existe otro que se llama como K-methods o algo así, que usa como las medias. Bueno, los de Birch y DBScan, que son algoritmos un poquito más robustos para tratar de hallar en datos de dimensiones altas, igual clusters. Ok. Eso por ahí. Entonces ya tenemos nuestro primer vistazo de unsupervised learning. Ahora vamos a ver otro. Ay. Vamos a ver el de PCA. Lo que pasa es que no he hecho el PDF. Déjenme hacerlo nada más. Un segundo. Ah, y es que tomar anotaciones en el PowerPoint a veces se complica más de lo que yo quisiera. Si ya se me complica usando el OneDrive, no me imagino con el de PowerPoint. Siempre pasaban cosas como que el PowerPoint se bugueaba y así. Entonces tomé la decisión de mejor tenerlos en PDF. Y debería estar por ahí. Vamos a ver. Ok, ahora vamos a ver otro método de aprendizaje no supervisado, sorry, en el cual el objetivo que nosotros tenemos es hacer disminución de dimensionalidad. Imaginen que tenemos un dataset tabular de 5 features, ¿verdad? Uno, dos, hasta X, 5. Son un montón de datos, ¿ok? O que no fuera 5, sino que fuera, no sé, 500. Bueno, vimos
algoritmos de clustering, ¿verdad? Y vimos que K-means es un algoritmo bastante pesado, en el cual yo tengo que computar las distancias contra todos los centroides de absolutamente todos los datos. Imaginen que esos datos que yo estoy tratando de utilizar o esas muestras tienen estas 500 dimensionalidades. O sea, son datos extremadamente grandes, ¿ok? Para el caso de Kemmings, se empieza a complicar porque la computación que hay que hacer es muchísima. Por cada uno de los datos, yo tengo que comparar contra todos los centroides y eso tengo que hacerlo por cada uno de los features que yo tengo por aquí. Entonces, para tratar de optimizar los recursos y hacerlo mejor, yo lo que digo es, bueno, ok, entonces en vez de tener los 500 features, hagámoslo con solamente 10 features, ok. De esta forma, nuestro algoritmo tiene un boost, el cual ahora va a funcionar muchísimo mejor. De acuerdo. El problema está en qué datos voy a seleccionar para hacer este proceso. ¿Cómo voy a seleccionar esos datos? ¿Cuál es la información que yo tengo del dato? Porque a pesar de que, digamos, tiene 500 features, yo realmente conozco al 100% esa información de esos features. Es decir, yo realmente estoy claro de si un feature es importante o no para la toma de decisión que yo estoy haciendo en el clúster. Muchas veces tenemos que trabajar o hacer este tipo de agrupaciones o de reducción de dimensionalidad en datasets que tal vez nosotros no comprendemos al 100%. Entonces, cuesta mucho tomar esa decisión de qué es importante, qué no es importante, o qué valores sí podemos omitir o qué valores no podemos omitir. ¿De acuerdo? Entonces, para hacer esa reducción, existe un algoritmo que se llama Principal Component Analysis. ¿Ok? Entonces, lo pueden encontrar por ahí como PCA, es un algoritmo bastante clásico, que lo que hace es aplicar una transformación lineal a la matriz que está por aquí para proyectarla en un espacio más pequeño. Básicamente es eso. Es una transformación lineal que se le aplican a los datos y tenemos datos con dimensiones más pequeñas. Solamente que estas dimensiones o estos x1 o x2 que tenemos acá ya no son los mismos x1 que nosotros tenemos aquí. Ya no son los mismos features. Y ahora a ellos se les llaman componentes. Y ¿Y eso por qué es? Porque básicamente no representan la misma información. Es una representación matemática de los datos que yo tenía, pero digamos, si el X1 antes era no sé, la cantidad de cuartos que teníamos para la venta de una casa, en el caso de un componente simplemente será el componente X1. Ya no me representa la misma información, ya no me representa los mismos cuartos que había en la casa, porque ya lo que tengo es una representación matemática y ahorita lo vamos a ver como a más detalle. ¿Okay? Pero básicamente es eso lo que nosotros queremos como objetivo y el algoritmo que nosotros vamos a aplicar. Ya vimos que, por ejemplo, podemos hacer esto con autoencoders, ¿verdad? Nosotros podemos hacer una dirección de dimensionalidad, tener unas dimensiones más pequeñitas, representadas en un vector, con el uso de autoencoders. Entonces, ya tenemos como una forma de hacer reducción de dimensionalidad. Lo de K-means era lo que les explicaba hace un rato, ¿verdad? Que nosotros a veces queremos hacer esos grupos de datos, pero K-means a veces es muy propenso a fallarnos, sino a ser un poquito más lento cuando estamos tratando datos de alta dimensionalidad. Ok. Em, de acá mencionar esto que es importante. Es una técnica de extracción de características. Yo voy a tomar mi dataset o la información que hay en el dataset, yo voy a extraer las características
y voy a tratar de eliminar aquella información que sea duplicada o que se repita o que estén correlacionadas. Con eso, yo voy a tratar de obtener la información que tenga mayor varianza en menos dimensiones, ¿ok? Por lo tanto, eso que acabo de decir es básicamente preservar aquella información que es la importante. Este término de importancia es básicamente la varianza que tengo de los datos. Datos que no varían mucho, realmente no me aportan mucha información, ¿verdad? Lo otro es que vamos a combinar variables de entrada de una forma específica y eliminar las menos importantes. Y eso es el algoritmo que nosotros vamos a ver y ahora les explico cómo. Y vamos a crear nuevas variables independientes y ortogonales. Estas variables independientes son los componentes que nosotros hablábamos y esos componentes van a ser ortogonales, es decir, van a seguir diferentes direcciones. Y si recuerdan, aquellos vectores ortogonales son los que entre ellos tienen un ángulo de 90 grados. ¿Okay? Entonces van a darme la varianza respecto a un eje eh, en un ángulo perpendicular. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Nosotros vamos a proyectar nuestros datos en una nueva dimensionalidad aplicando una transformación lineal, donde vamos a maximizar la varianza de los datos. Eso es como más de lo que les acabo de comentar. Quiero llegar a una imagen que tal vez les va a quedar un poquito más clara. ¿Cuándo tenemos que utilizarlo? Esto, lo que les comentaba al inicio, ¿verdad? Cuando nosotros no tenemos idea de que si las variables son importantes o no, o cuándo es que tenemos que usar una variable o otra variable, pues mejor, en vez de yo descartar bajo mi criterio, se lo dejo a un criterio matemático de, ok, me estoy dejando aquellas variables que me representan la mayor varianza, o aquellos componentes que tienen la mayor varianza, para yo tratar de representar los datos en vez de yo tener que tomar esa decisión, ¿de acuerdo? Cuando queremos asegurar que las variables sean independientes. Lo que dice acá, eso es lo que les comentaba de los componentes. Se van a obtener nuevas variables a partir de los originales. No van a ser las mismas variables que yo tenía antes en los datos. Es decir, no son conceptos del mundo real o de lo que yo tenía anteriormente, sino que ya van a ser conceptos de componentes que me representan la información de una cierta forma, pero ya no van a ser aquellas variables que nosotros conocíamos del dataset. ¿Dónde está la imagen? ¿Qué caray? Ok. Bueno, ¿cuál es la idea por acá? La idea es tratar de calcular la relación que hay entre todas las variables del dataset contra todas. Esto lo vamos a hacer como una forma de, pues, correlación entre los datos, ¿verdad? Vamos a tratar de encontrar vectores donde su dirección y su importancia sea mayor. Es decir, yo voy a transformar mis datos en el plano que yo tengo a otro plano utilizando otros vectores. ¿Ok? Y a partir de esos vectores, que no sé si está por acá, no dice. A partir de esos vectores, yo voy a transformar la información que tengo, mapearla en otra dimensión y tomar aquellos que tengan mayor variabilidad o que sean los más importantes. ¿Ok? Entonces, esta proyección yo la voy a realizar con esos vectores que están por ahí, que tienen un nombrecito que se les llama eigenvectors o vectores propios. ¿Ok? Esos vectores propios tienen una propiedad que es que cuando usted les aplica una cierta transformación lineal, solo van a crecer en magnitud. Es decir, el vector ese que está proyectado acá solo va a crecer a lo largo. No va a cambiar de dirección. Puede cambiar de sentido, digamos, que viene hacia abajo, pero no van a cambiar de dirección. Por ejemplo, en tener algo como así, que ese mismo vector ahora esté en esa otra posición. Los vectores propios tienen la propiedad de que se mantienen en el mismo span.
que ahorita vemos ese concepto, que es básicamente mantiene la misma línea de la dirección y eso no cambia. ¿Ok? Y vamos a tomar aquellos vectores propios que tengan los eigenvalues más grandes. Esos eigenvalues básicamente es el factor de crecimiento que yo tengo acá. ¿Ok? ¿Eso qué hace? Es que cuando yo le aplique la transformación lineal a los datos que tengo que hallar, yo voy a tratar de mapear los datos de la forma en que me maximice la varianza entre ellos. Y por eso es que necesito el grafiquito que ando buscando. Creo que está, ahí está, para abajo. Es este de aquí. Entonces lo que vamos a tener es maximizar esto de acá. Cuando yo aplique esa transformación, yo voy a obtener un resultado como ese. ¿Ok? Entonces ya casi venimos acá. El algoritmo es, no voy a decir que es sencillo, porque realmente sí es como más complicado, la verdad, y tiene mucha matemática por dentro. Entonces ya no es como K-means, que era como pura como intuición, sino que acá sí vamos a entrar en temas de álgebra lineal un poquito más densos. Lo primero es que necesitamos estandarizar los datos para calcular el algoritmo, ¿verdad? Eso porque yo necesito hallar una matriz de correlación, ¿verdad? Si yo necesito hallar esa matriz de correlación, mis datos deben estar estandarizados. ¿Qué pasa si no están estandarizados? Pues aquellas variables que sean más grandes o que tengan mayor magnitud van a dominar sobre la correlación y eso no es lo que andamos buscando. Andamos buscando que al que todos los datos estén estandarizados, ahora sí, con esa información, tratar de hallar la correlación que tienen. ¿De acuerdo? Entonces, una vez que estandarizamos los datos, tenemos que calcular una matriz que indica la relación entre todas las variables. Necesitamos primero la matriz de covarianza y luego la matriz de correlación, ¿verdad? Entonces, esos son como el siguiente paso. Luego lo que tenemos que hacer es separar esa matriz o tratar de hallar esa matriz entre los eigenvectors y los eigenvalues. Eigenvectors son aquellos vectores que no cambian de dirección, solamente van a cambiar de magnitud, que era el ejemplo que les mencionaba hace un rato. Y el eigenvalue es, bueno, describe qué tan importante es o es el factor de escalación que tiene ese vector. Y ahorita lo vemos. ¿Cómo estos eigenvalues me dicen qué tanto amplía el vector mis datos o qué tan variables los haces? Yo lo que voy a hacer es seleccionar aquellos eigenvalues más importantes, o los que sean más grandes. Es decir, aquellos que me hagan que los datos varíen muy poco, porque tienen el eigenvalue muy pequeño, yo los voy a ignorar. Y de esta forma, yo voy a reducir las dimensiones que yo estoy tratando. ¿De acuerdo? Ok, ahora sí, llegamos al gráfico, que era donde quería llegar. A ver, si ustedes tuvieran que tomar una decisión de cuál feature de este gráfico que está acá es más importante o le describe la información de una mejor forma, ¿cuál podría ser? ¿El feature que está por aquí o este otro de acá? El de la izquierda es feature 1, el de abajo es feature 2. Okay. Yo diría que el feature 2, ¿verdad? Porque yo tengo una mayor variabilidad de los datos. Yo tengo datos totalmente dispersos por acá. Me representan mejor la información, a diferencia de estos otros, que son más cortitos, ¿ok? Imagínenlo, no sé, en un vector, o sea, en una línea, y yo tuviera que todos los datos están encima. Eso no me representa de absolutamente nada, a diferencia de otros datos que sí están entre todos los demás, ¿ok? Entre todos los demás valores del eje. Yo tengo una mayor variabilidad acá, yo tengo una mayor varianza, una mayor desviación estándar entre los datos, a diferencia de estos, que este pues seguirá siempre el mismo valor.
Entonces yo de acá no puedo tomar ninguna información porque todos son iguales. Pero de este que está por acá, de este sí puedo tomar decisiones, puedo tomar información. Entonces yo voy a seleccionar siempre aquel que tenga una mayor varianza entre los datos. ¿Ok? Lo que les decía es que aquellos componentes, o aquellos vectores, o agent vectors, que son estos de acá, que son más grandes, es porque hace que los datos se dispersen más. Y este factor de grandeza que estamos diciendo es el agent value. ¿Ok? Básicamente el agent value me va a decir cuánto dispersé los datos aplicando ese vector o esa transformación. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que vamos a buscar nosotros. Vamos a buscar diferentes vectores que yo pueda transformar los datos para obtener mayor varianza. Y una vez que yo aplique esa mayor varianza, voy a encontrar en algunos vectores propios, algunos agent vectors, que su factor de crecimiento es muy pequeño, como tal vez este. Entonces, yo lo que puedo hacer es ignorar por completo ese vector y dejarme solamente los vectores en este plano. ¿Ok? Entonces, siguiendo ese ejemplo, vamos a ponerlo aquí. Esos son como datos como así, ¿verdad? Son algo como así. Si yo los mapeara o los transformara en una sola línea, vamos a hacerlo en una sola línea hacia acá, yo voy a obtener los datos totalmente dispersos, ¿verdad? Si yo los hiciera vertical, tomar los datos verticales, casi todos estarían muy cerquita, todos estarían como así. Y estarían muy, muy cerca entre ellos, porque tomé el eje Y. Si yo tomo el eje X, van a estar más dispersos porque la varianza que existe es mayor hacia acá que lo que tenemos hacia arriba. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que en intuición vamos a estar haciendo nosotros. Vean, esto que está por acá es el porcentaje de las varianzas que yo tengo con cada uno de los vectores, ¿verdad? Si yo tomara estos primeros, bueno, si tomara solamente el primer vector, que está bien, que tiene una varianza bastante alta, yo ya ahí estoy representando el 22% de la información de los datos que yo tenía. Si yo tomo estos otros de acá, ya con esos 5 y quizás ya tenga el 50% de los datos totales, ¿verdad? Entonces vean que yo perfectamente acá, en estas dimensiones que están por acá, yo las podría ignorar por completo, porque al final me aportan, no sé, un 2% de la información. Yo con PCA, al momento de transformar los datos, pierdo información, ¿verdad? Estoy reduciendo dimensionalidad, por lo tanto, igual que en los otros algoritmos, voy a perder información, pero lo estoy haciendo de una manera un poquito más controlada. Yo estoy controlando cuánta información quiero capturar a partir de un método matemático y cuánta información yo quiero ignorar. Y lo más importante es cuánto es la ganancia que yo tengo. Yo aquí ya perdí 5 features que no me aportaban ninguna información y yo reduje mi dataset a 10 features en vez de 18, por decirte algo. ¿Ok? Entonces, eso es lo que en teoría nosotros vamos a estar haciendo, seleccionando aquellos eigenvalues que sean mayores, que están ligados a un eigenvector, que esos eigenvectors van a ser vectores propios que me permiten a mí aplicar una transformación de los datos. Ok, hablemos de la primera parte, la matriz de covarianza. Mm, Básicamente es la relación lineal que existe entre los datos, ¿verdad? ¿Cuánto se relacionan las variables? Y acá está la formulita. La formulita es muy sencilla, es esto de aquí es mi dataset
Le voy a restar la media. Y una vez que le resto la media, voy a hacer esta multiplicación con el mismo, ¿verdad? Eh, este mismo vector transpuesto contra el mismo. ¿Ok? Lo voy a multiplicar y lo voy a estandarizar entre el n menos 1. Ese n me viene a representar el total de las muestras que yo tengo en el dataset. ¿De acuerdo? Y el x barra que está aquí es el promedio, ¿verdad? Que tenemos acá. Es el promedio de todos los resultados que hay en el dataset. Entonces, de esta forma, nosotros vamos a tener una matriz de covarianza. Una vez que tenemos calculada esa matriz de covarianza, luego podemos calcular nuestra matriz de correlación. Esa matriz de correlación, o la correlación de Pearson que veíamos en el inicio del curso, pues vienen a darme números que van a estar acotados entre -1 y 1, donde uno es que están correlacionados positivamente, es decir, cuando los dos datos crecen a la misma vez los datos, y en el caso de la correlación negativa, decrecen a la misma vez los datos. Y si no, es que no existe ninguna correlación entre ellos, ¿verdad? Ese mismo cero significa que son ortogonales. Entonces, y esos son vectores que están bastante bien y me dan una explicación diferente de los datos. Ok, entonces, mi matriz de covarianza se ve algo como así, ¿verdad? Yo en mi diagonal de mi matriz de covarianza, yo voy a tener las varianzas de cada una, ¿verdad? Yo tengo la varianza de mi feature 1, de mi x1, de mi feature 2 y de mi feature 3. Y en el resto voy a tener las covarianzas entre, pues, de cada uno de los features, ¿verdad? Aquí está x1, aquí está x2, aquí está x3. Y ahí yo voy a tener la covarianza entre ellos. Esta matriz de acá es simétrica, si ustedes observan, es la información que está aquí. Es la misma información que yo tengo por acá. ¿Ok? Es la misma por ahí. Entonces, ese es el resultado que nosotros vamos a tener. Ahora, para hacer la correlación, lo que nosotros tenemos que hacer es de esa diagonal que estábamos viendo, que es esta de aquí. Si yo de esta diagonal tomo esos datos y le saco la raíz, ¿verdad? Tomo la raíz de esos datos. Lo que me va a dar como resultado es la desviación estándar de cada una de las variables. Digamos, esta 1 me representa el x1. Y ahí voy a tener la desviación estándar de esa variable. Lo mismo con estas otras de acá. ¿Okay? Entonces, si yo tomo la diagonal de la matriz de covarianza, calculo la desviación estándar aplicándole la raíz, tengo la desviación estándar de cada uno de ellos, yo puedo generar una matriz de multiplicaciones de desviaciones estándar. Es decir, tomo el vector, que tenemos algo como así, x1, x2, x3, que es el vector de varianzas, de desviaciones estándares, y hago una matriz multiplicándolo contra él mismo, ¿ok? Hago una matriz que multiplica ese mismo vector A y A transpuesto. Y ahí obtengo una matriz, ¿ok? ¿Qué hago con eso? Esa matriz, yo lo que voy a hacer es agarrarla y dividirla entre la matriz de covarianza que ya tenía previamente calculada. Entonces, vamos a quedarnos con algo como así, como la covarianza de x, y entre las desviaciones estándar de cada una de las variables o de las dos variables que yo tengo, de la variable x y la variable y. ¿Qué va a pasar cuando x, digamos, cuando y, ahí, cuando y sea igual que x? Es decir, este dato de aquí sea x y este dato de aquí sea x. Aquí lo que yo tengo es la desviación estándar de x al cuadrado, ¿verdad? Y arriba, según lo que vimos nosotros en el gráfico, y tendríamos también lo mismo, tendría la varianza.
al cuadrado. Bueno, la desviación estándar al cuadrado, que es la varianza, que es lo que tenemos acá, ¿cierto? Si yo tengo ese dato, pues esas diagonales deberían teóricamente darme un 1. Y el resto, pues sí me van a dar diferentes. ¿Qué es? Básicamente lo que está en esta gráfica de acá. Esa gráfica es una gráfica de correlación, como las que ustedes ya han visto anteriormente, que me dice qué tan correlacionadas están unas variables con las otras, ¿ok? Entonces, es eso. Y observen acá la diagonal, que, bueno, tenemos los unos que me representan las varianzas, ¿verdad? Dividido entre igual, entre la misma varianza de la variable. Ok. Ok, tenemos eso por ahí. Ahora, ya tenemos esa matriz de correlación. Hablemos de eigenvectors y eigenvalues. El eigenvector básicamente determina la dirección que vamos a tener en el nuevo espacio. Yo tengo ya un espacio definido, voy a hallar un eigenvector en el cual nosotros vamos a proyectar nuestros datos o nuestro espacio en esos vectores. ¿Ok? Ya vamos a perder el concepto de los features que nosotros teníamos del dataset. Ya no vamos a tener los datos representados en el mismo feature, sino que lo vamos a representar en un eigenvector, que va a ser un concepto diferente, ¿verdad? Y lo que hablábamos hace un momento, que ya no son conceptos que forman parte del mundo real que nosotros conocemos, sino que ya van a ser un concepto matemático o un componente. La idea es que no tenga vectores nulos, ¿verdad? Que se mantiene igual después de una transformación lineal. Esos eigenvectors que están acá, cuando nosotros aplicamos una transformación, deberíamos aplicar una transformación que solo permita crecerle en magnitud, ¿verdad? Que me permita ampliar el eigenvalue, que es el factor de crecimiento, y no cambiar de dirección, ¿ok? Y el eigenvalue es justamente lo que les decía, ¿verdad? Es el factor de multiplicación que yo estoy aplicándole a ese eigenvector. Es la magnitud con la cual yo le indico al vector que va a crecer o que va a decrecer la información. Aquellos que sean eigenvalues mayores, vamos a tener un mayor nivel de importancia porque me permiten variar más los datos. Aquellos que tengan eigenvalues pequeños, pues van a tener una varianza muy pequeña, entonces los vamos a ignorar. Lo que vamos a hacer de acá es seleccionar el top K de eigenvalues. Cada eigenvector tiene un eigenvalue asociado, ¿ok? Eso siempre va a ser así. Entonces, yo lo que voy a hacer es tomar aquellos eigenvalues mayores o que tengan mayor información e ignorar los demás. Entonces, de acá selecciono los K vectores que tengan los eigenvalues más grandes. ¿De acuerdo? Y a eso se les conoce como componentes. Y acá tenemos un ejemplo. Vean. Imaginen que ustedes tienen ahorita este espacio, ¿de acuerdo? En negrita, digamos, están los vectores del eje de coordenadas que nosotros tenemos, ¿ok? Y en rojo y en verde son un par de vectores cualquiera que yo tengo por ahí. Si yo tengo esos vectores, así como están, yo tengo este espacio que está dibujado en azul, ¿de acuerdo? Esas rayitas verticales y horizontales es el espacio en el cual yo estoy trabajando. ¿Qué sucede? Sucede que si yo le aplico una transformación a esos vectores, mi información, que es igual lo que estaba en azul, estas rayitas azules, vean que se estira. Yo estiro, me imagino que es una imagen, yo estiro la imagen o la hago así como diagonal o así como elíptica de una forma. ¿Por qué? Porque yo cambié el espacio en el cual estoy trabajando. Vean que ya mi vector rojito que está por aquí, pues ya no era el que estaba acá, que lo voy a dejar pintadito. Ya no es ese que está ahí. Em, el otro estaba acá, llegaba hasta acá. ¿Ok? Para que lo tengan ahí de referencia. Ven que ese espacio que está en azul ahora es más amplio.
Entonces yo amplié mi espacio, ¿ok? Todos los vectores se movieron de alguna forma. Yo apliqué una transformación lineal específica a esos vectores, de las cuales mis vectores cambiaron de posición. Ya sea que cambiaron en dirección, pues puede ser que la dirección sea contraria a la que estén habituales. Digamos, podríamos tener algo como así y cambiar el vector aquí. Eso es cambiar de dirección. Cambian de magnitud. Vean que ahora el vector es más grande. El vector ahora se amplió. Antes teníamos, imaginemos que esto será una unidad. Antes teníamos un vector de una unidad. Ahora tenemos un vector de un poquito más de 1, ¿verdad? O puede ser que sucedan ambos, como es el caso del vector rojo. El vector verde, por ejemplo, solo cambió de magnitud. Vean que la dirección que teníamos estaba aquí. Esa misma dirección se mantiene, pero la magnitud cambió. El vector rojo, por otro lado, cambió la magnitud y también cambió la dirección a la cual apuntaba. ¿De acuerdo? Entonces, es eso que está por ahí. Yo estoy aplicando una transformación lineal a mis datos. ¿De acuerdo? Y cuando yo aplico esa transformación lineal, mis datos se van a ubicar en otro punto en el eje de coordenadas. Eso se ve, por ejemplo, aquí. Vean. Imaginen que este es el 1, el 1, el 2, el 3. Y yo tengo un dato acá, en esta esquina de aquí. Si yo le aplico la transformación lineal, vean que yo estaba en el punto 1, 1. Si yo ese dato se lo aplico, yo ahora fui a dar a otro punto en el espacio. Este era el 1, este era el 2, este era el 3 y fui a dar hasta el 4. Y acá fui a dar el 1, el 2. ¿Ok? Vean que lo que antes estaba en el espacio 1, 1, ahora está en el espacio 4, 1. ¿Ok? Esa es básicamente la idea de aplicar transformaciones lineales. O yo muevo los datos hacia, bueno, los expando, los encojo de acuerdo a las transformaciones que yo le aplique a los vectores. Análisis de qué cambió. Bueno, es eso, ¿verdad? Aquí viene el punto. Aquí va a dar el punto. Y eso era lo de los ejes que les estaba explicando hace un rato. Ahora, vamos a colocar otro vector arbitrario, que va a ser este amarillito, que está por acá. Y vamos a explicar un concepto, y es el concepto del span. Que básicamente el span viene a ser el conjunto de vectores que yo puedo obtener sin perder la dirección. Es decir, el conjunto de vectores que yo le puedo obtener al aplicar una transformación lineal sin salirme del spam, sin salirme de esta dirección. Vean, por ejemplo, ese vector amarillo. Ese vector amarillo, después de aplicar la transformación que vimos anteriormente, salió completamente del spam. ¿Okay? Ese era el spam que yo tenía y salí de ahí. Yo tendría que haberme mantenido en ese spam para hacer un eigenvector. Entonces, en este caso, este amarillo no es un eigenvector. Hay vectores que pueden ser transformados linealmente y que mantienen el spam, es decir, solo crecen en magnitud. Eso es ideal porque solamente pues aumentan la magnitud y mantienen la misma dirección, ¿verdad? Entonces, eso quiere decir que nos va a acotar o a hacer más amplio el espacio y no nos va a desorientar la información que nosotros tenemos. Van a mantenerse igual, solo que factores más grandes o factores más pequeños. Esos vectores que sí se mantienen en el spam, después de que le aplicamos una transformación lineal, son los eigenvectors. ¿Ok? Vean este otro caso. Aquí tengo mi vector rojo, mi vector verde y un nuevo vector amarillo que está representado como la posición -1, 1. Si a ese mismo vector yo le aplico esta transformación lineal que está aquí, este 2 por el vector, si yo aplico esa transformación, vean que él mantiene su spam.
Simplemente este punto que estaba acá, ahora va a estar acá. Digamos, antes estaba aquí y ahora está acá. Eso es un eigenvector, un vector en el cual creció en magnitud, me transformó el espacio, pero a nivel de más pequeño o más grande. No me lo movió de posición, como si fue el caso que teníamos del punto que estábamos representando acá, ¿verdad? Que ese sí cambió de posición. Estos que están pintaditos ahorita en rojo se mantienen bajo el mismo span, solo crecieron en magnitud. Puede suceder el caso contrario, ¿verdad? Que el span me cambie la dirección y sea hacia abajo en lugar de mantener la misma dirección que era la que teníamos hacia acá. ¿Okay? Eso todavía hace que se mantenga el vector en el span y cuenta como ser un eigenvector. Ahora, vean lo que dice acá. Dice, el vector amarillo se incrementa en 2, el vector verde lo hace en 3. Ese factor de incrementación, después de aplicar yo una transformación lineal, es a lo que se le conoce como el eigenvalue. Entonces, el eigenvalue es, después de aplicar una transformación, cuánto crece o decrece el vector. ¿De acuerdo? Entonces, para que lo tengan por ahí. La idea es encontrar vectores que mantengan su span. Y con eso nosotros vamos a transformar los datos. Nosotros vamos a proyectar nuestros nuevos datos en aquellos vectores que pues mantienen la misma dimensionalidad, pero cambian el tamaño. ¿Okay? No me van a cambiar a mí de dirección, sino que van a mantenerse iguales. En este caso, ya para finalizar el ejemplo, el vector rojo que yo tengo acá, ese vector no me sirve como representación de un eigenvector. A mí me sirve el vector amarillo que saqué o el vector verde que teníamos desde un inicio, porque son aquellos vectores que pues van a cambiar la magnitud. Ya para finalizar como por hoy, esta es la definición más formal que nosotros tenemos de lo que sería un eigenvector. Si ustedes vieron, nosotros aplicamos una transformación lineal específica, ¿verdad? Esa transformación lineal la vamos a multiplicar por el vector que tengamos y eso sería lo mismo a que nosotros tuviéramos el vector y solo lo multiplicáramos por un escalar cualquiera. Que eso es básicamente el factor de Strange que tenía, ¿verdad? El 3 que aparecía en el vector verde. Entonces, yo tengo una transformación lineal aplicada a un vector y eso debería ser exactamente lo mismo que tener un valor, un número real multiplicado por el vector, ¿verdad? Comúnmente nosotros conocemos esa matriz A y lo que necesitamos encontrar son los eigenvalues que tenemos o hallar el vector. Y vamos a comentar esto nada más, estas dos páginas de aquí. Si ustedes vieron, esto es una matriz, esto es un vector que puede ser visto como una matriz. Esto de acá es un escalar multiplicado por una matriz. Entonces, si yo quisiera tratar de hallar o resolver esa ecuación para hallar el vector o el eigenvalue, yo debería tener todo en términos de matrices. ¿Okay? Un truco para eso es multiplicar el eigenvalue que yo tengo por la matriz de identidad. Eso básicamente me hace la transformación a que todo sea matrices. ¿Ok? Entonces aquí nos apoyamos un poquito en el álgebra para tratar de resolver esto. Y lo que yo voy a resolver ahora es esta ecuación. Es mi matriz o mi transformación lineal por el vector menos el lambda, bueno, el factor, bueno, el escalador que yo tengo acá, multiplicado por la matriz de identidad por el vector. Y esto debería ser igual a 0. Si eso le sacamos factor común, tenemos este resultado de acá.
De ahí hay dos formas en las cuales yo puedo obtener este cero, ¿verdad? Lo primero es que este vector que yo tengo acá sea cero, ¿verdad? Que ese es el caso más aburrido de todos, es el que no vamos a estudiar. El otro caso es que esta ecuación que está acá, que es la transformación lineal menos eh, el lambda multiplicado por la identidad, sea cero. Y para resolver esta ecuación, vamos a hacer uso del determinante. ¿Ok? Y vamos a dejar la clase por acá para seguir el temita el próximo martes, chicos. En eso consiste PCA, a encontrar aquellos vectores que sean eigenvectors, que tengan eigenvalues más grandes, que me permitan a mí transformar la información y dispersarla lo más posible en esos eigenvectors e ignorar aquellos eigenvectors que tengan los eigenvalues más pequeños. ¿Ok? Ese es el resumen de ahora. Y estamos, chicos. Nos vemos el próximo martes. Yo, a ver, yo no sé si va a ser virtual o presencial, ¿de acuerdo? Ahí lo estamos viendo. Generalmente en las últimas semanas, doy como ese descanso de no ir presenciales porque yo creo que ya no vamos a aplicar más quizzes. Lo único que me preocupa es que yo tengo los quizzes por acá, que se los tengo que devolver. Si no tuvieran problema, les puedo enviar la nota del quiz y listo. Y si no, ya se ocuparía verlos presencial. Y ya se agendaríamos, ya sea para semana 15 o semana 16, un martes presencial. Pero como ustedes me digan, ahí podemos hacer una encuesta en el Telegram y vemos qué decide el público. ¿Qué les parece? Sí. Bueno, profe. Estamos. Bueno, chicos. Que les vaya muy bien el fin de, pásenla bien, cuídense mucho y nos vemos martes. Listo, profe. Gracias.